esposa, he escuchado a personas decir, sé limpio por la sangre del Mesías. ¿Eso es algo correcto? ¿Cómo realmente nos limpia Adonai? Gracias. Otra vez, exactamente, se vuelve un decreto supersticioso al decir, soy limpio por la sangre del Mesías Yeshua, voy a limpiar esta casa por la sangre del Mesías. Es decir, se vuelve un decreto que más bien es calificado como un acto supersticioso, porque debemos entender que ser limpios por la sangre del Mesías tiene un contexto. Primero, el concepto sangre del Mesías o que el Mesías haya derramado sangre se refiere en su muerte, se refiere en su sacrificio expiatorio. Se refiere a su sacrificio expiatorio. Y ser limpios implica ser limpios de nuestra pasada manera de vivir, ser sanados del pecado, ser libertados del pecado. Entonces, cuando la Biblia habla de ser limpios por la sangre del Mesías o que ya hemos sido limpios por la sangre del Mesías, significa que ya no estamos bajo la condena del pecado ni la muerte. Somos limpios de nuestro pecado, de nuestra conciencia impura y ahora somos limpios para una nueva vida por el sacrificio y la muerte expiatoria del Mesías Yeshua. Eso se refiere. No es una fórmula para seguir decretando ser limpio por la sangre del Mesías, declaro prosperidad por la sangre del Mesías. Eso ya es alejarse de lo que es bíblico. Vamos a buscar algún pasaje que nos pueda ayudar para explicar esto, hermana Yehudí, y con mucho gusto lo vamos abordando. Entonces la pregunta, ser limpio por la sangre del Mesías. He escuchado decir a las personas, sé limpio por la sangre del Mesías, pero la pregunta es si es algo bíblico. Bueno, pues vamos a ver algún texto. Déjenme buscarlo. A ver, vamos a ver un texto específico que nos va a permitir ver esto. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 1:7. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 1:7. Y ahí está, vamos a las escrituras. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, aquí ya estamos viendo, ¿verdad? Somos limpios del pecado. Entonces, decir que hemos sido limpiados por la sangre del Mesías Yeshua, ¿es bíblico? Sí. De saber, tener el discernimiento de que sí, efectivamente somos limpios por la sangre del Mesías. Eso es bíblico como tal, siempre que entendamos correctamente su significado. La expresión no funciona como una fórmula verbal o un decreto supersticioso para limpiar casas, para cancelar problemas, para atraer prosperidad o producir protección automática. ¿Cuántas veces en el sistema religioso tradicional se expresa eso? Sé libre por la sangre del Mesías Yeshua, sé próspero por la sangre de Yeshua. ¿Me explico? Es un decreto supersticioso, eso viene del paganismo como tal, pero no puede ser utilizado ese decreto para limpiar casas, negocios, prosperidad. ¿Se entiende el punto? En las escrituras, la sangre representa la vida entregada en sacrificio. La sangre del Mesías Yeshua habla de su sacrificio como tal. Por eso, hablar de la sangre del Mesías significa hablar de su muerte expiatoria, mediante la cual nosotros recibimos perdón, reconciliación y limpieza de pecado. Ahí está, nos limpia de todo pecado, no nos limpia de las deudas. Las deudas fueron el resultado de nuestras malas decisiones, o más bien, crisis económica ha sido el resultado de malas decisiones y no vivir una vida administrada por la Torá. Que la sangre del Mesías nos libre de problemas familiares. Los problemas familiares son el resultado de no experimentar o desarrollar un hogar bajo la Torá. ¿Me explico? Bajo las instrucciones y mandamientos del Eterno. Entonces, ¿de qué nos limpia la sangre? De todo pecado, de los pecados por ignorancia, por rechazo, por estar en un estado de lejanía con el Eterno. De eso nos limpia como tal. Si nosotros leemos también lo que dice Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre del Mesías, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, el propósito de la sangre derramada del Mesías Yeshua no es tener éxito en los negocios o protección de espíritus en los hogares, sino más bien servir a Elohim vivo, tener una vida renovada para servir al Eterno, para tener una vida ministerial para con Adonai y limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Entonces ahí vemos también que es un acto de purificación de nuestra mentalidad, de nuestra conciencia. Podemos leer también lo que dice el libro de Apocalipsis 1:5, y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ser limpios por la sangre significa que nuestra culpa ha sido tratada, que nuestra condena
por el pecado ha sido puesta en el Mesías Yeshua y que nuestra conciencia puede ser purificada y ahora somos llamados a abandonar la antigua manera de vivir y vivir una nueva vida bajo los mandamientos del Eterno. Eso se llama Teshuvah. Entonces la limpieza de la sangre, la limpieza que nos da la sangre del Mesías nos capacita para experimentar Teshuvah. Esa limpieza produce una nueva vida en obediencia. El problema comienza cuando la frase se convierte en un decreto supersticioso. Limpio esta casa con la sangre del Mesías, o declaro prosperidad por la sangre, o cubro este objeto con la sangre. La Biblia nunca utiliza la sangre del Mesías como una sustancia espiritual que podamos aplicar verbalmente sobre lugares o sobre cosas. Por eso es importante tener mucho cuidado cómo aprender de las Escrituras, por supuesto, aprender de las Escrituras y hacer las cosas de manera bíblica, porque si no, estamos cayendo en un sistema religioso desapegado a la voluntad del Eterno. Ahora, ¿qué significa ser limpio? Ser limpio por la sangre de Yeshua implica varias realidades. Nuestros pecados pueden ser perdonados o la condenación del pecado es removida, o nuestra conciencia es purificada, o somos reconciliados con Elohim. Comenzamos una nueva vida de obediencia a la Torá. Dejamos atrás nuestra antigua manera de vivir. Eso es lo que realmente significa ser limpios por la sangre del Mesías Yeshua. Leamos lo que dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1, texto 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que la sangre del Mesías nos rescató de la vana manera de vivir, la pasada manera de vivir que fue heredada, dice aquí, por nuestros padres. La sangre del Mesías nos rescata de una manera de vivir incorrecta, de una manera de vivir alejada del Padre, de una manera de vivir en rebeldía o desobediencia a la Torá. Por eso una persona no debería afirmar que está limpia por la sangre mientras continúa voluntariamente en la misma práctica de pecado. Una persona que sigue viviendo de la misma manera y aunque decrete soy limpio por la sangre del Mesías Yeshua, ese decreto no tendrá ningún efecto porque su vida sigue estando en pecado. La limpieza recibida debe producir arrepentimiento, transformación de vida y fidelidad y obediencia a los mandamientos del Padre Celestial. ¿De acuerdo? Yo sé que en los ámbitos religiosos, especialmente del cristianismo tradicional, se repite mucho eso. Me cubro con la sangre, o cubro mi casa, o cubro mi automóvil. Bueno, el problema es que ese decreto es una idea que nunca va a activar, ¿sí?, un poder protector, porque esos decretos son simplemente sincretismo, es un tipo de tradición religiosa mezclada con las prácticas que se llevaban a cabo en el paganismo como tal. Pero bueno, ¿se entiende entonces el punto? Gracias por esta pregunta, hermana Yehudi. Y bueno, hemos llegado, mis hermanos, al final de este tiempo. Gracias